Iris. Hola, Hola, bienvenida. Ay, sí digo que sí. ¿Cómo estás? bien, muy contenta de estar aquí platicando contigo. Qué bueno, bienvenida. Oye, pues, te voy a pedir primero que te presentes a mi público. ¿Quién eres? Ok, yo soy Alma Maldonado y soy actualmente investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, que es un centro público de investigación ubicado en Ciudad de México. Y pues me dedico a estudiar temas de política educativa y de educación superior y pues en eso trabajo. Muy bien. La siguiente parte es que le contemos a nuestro público cómo nos conocemos. Entonces vamos a empezar por cómo te acuerdas tú o de lo que te acuerdas tú de cómo nos conocimos. Ok, yo me acuerdo de haberte conocido obviamente en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y casi que en el primer semestre, si no me equivoco, desde ahí ya nos conocimos y empezamos a hacer un grupo de amigas, donde está Sagrario, Laura, Ivonne llegó después. Y desde ahí empezamos a ser amigas, realmente hubo como mucha empatía y empezamos a ser compañeras de clases y después amigas a lo largo de toda la carrera. Realmente siempre estuviste presente en mi formación en la universidad y además compartimos otros espacios en la política universitaria, en otros grupos. Entonces, pues eres un recuerdo muy vivo de la universidad. Yo no me acuerdo exactamente cómo nos conocimos, pero sí, seguramente habrá sido en alguna de las clases que empezamos a tomar juntas. Y, y pues sí, me acuerdo que eras así muy chispa, muy pila, como que llegabas con todo lo que dabas a la escuela. em, Era muy agradable platicar contigo y estar contigo. Tenías siempre muchas ideas, muchos proyectos, cosas que hacer. Y pues sí, desde entonces eres una de mis amistades más antiguas. No por decirnos viejitas, pero pues ya llevamos un rato. Bueno, pues te quise invitar a mi canal de Y si digo que sí, porque para mí eres como la personificación de alguien que ha dicho muchas veces que sí a cosas muy distintas, muy variadas y que me tienen siempre impresionada. Entonces, para esta ocasión te pedí que tú escogieras de las mil y una cosas que has hecho a las que les dijiste que sí a la vida, que escogieras una para platicarnos y vamos a tener una conversación sobre eso. Entonces, adelante, a ver qué escogiste. Bueno, primero quiero decirte que me encanta la idea de tu canal, me encanta la idea, he seguido todos los capítulos del podcast, leí, por supuesto, lo que te motivó a empezar a hacer esto, el texto de tu hermano, lo conocí, eh, en fin, creo que es un tema como muy entrañable, creo que estás haciendo una gran labor al convocar a la gente a que platique de esto, ¿no? Que puede ayudarle a alguien más o motivarla o motivarlo y, en fin, creo que eso está increíble lo que estás haciendo y te felicito mucho por eso. Eh, ¿Qué escogí? Bueno, tenía varias cosas que podría haber escogido cuando dije que sí y cuando me aventé a hacer algo. Eh, Quizás lo más importante, porque eso cambió totalmente el rumbo de mi vida, fue el haber decidido irme a estudiar fuera, ¿no? Un doctorado a otro país. Entonces, esto implicó como mucho sí, ¿no? Primero decir, quiero hacer un posgrado, sí, ¿no? Yo casi que desde la universidad tenía claro que quería dedicarme a la investigación y ser académica
y tuvimos en la carrera muchos contactos con personas que se dedicaban a la investigación y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces, lo primero que tenía que decidir era hacer un posgrado y ahí dije, sí, claro. Soy la primera persona en mi familia que tiene un posgrado, ¿no? Que tuvo un posgrado, la primera que tuvo un doctorado, la primera que se fue a estudiar a otro país. Es decir, tuve que ir haciendo como muchos sís. Eh, y después era, ¿a dónde me voy? Y recuerdo claramente que hablando con uno de nuestros maestros, él me dijo, pues si quieres hacer investigación te tienes que ir a otro país a estudiar porque vas a tener más oportunidades de regresar y tener una plaza académica en México. Y ahí también dije que sí. La verdad es que ese sí eh, quizás no era suficientemente meditado, ¿no? Yo sigo recordando a la fecha con qué nivel de inglés me fui. Yo no lo estudié en la primaria, yo no lo estudié casi en la secundaria, en la prepa nada. Entonces siempre fue súper difícil para mí aprender inglés. Siempre empezaba a tomar clases en distintos momentos, ¿no? Tomé clases y siempre empezaba en el primer nivel, ¿no? Porque obviamente lo que había aprendido antes no había servido y otra vez empezaba en el nivel 1, ¿no? Y entonces estudiaba 2 años y me volvía a salir y volvía a regresar a otra escuela diferente y otra vez empezaba en el nivel 1, ¿no? Entonces ese era mi tema con el inglés, que siempre fue muy difícil, pero pues dije que lo tenía que hacer, que era un reto y que además me iba a ayudar mucho, porque justamente iba a poder adquirir otro idioma, ¿no? A la fuerza, pero al final así sucedió. Entonces, eh, pues era irme, ¿no? Del país, era realmente tomar una decisión que no era sencilla, ¿no? No tenía familia donde decidirme, no tenía redes de apoyo, no tenía nada más, excepto una beca que no era suficiente. Después me enteré que no era suficiente. Y ya, y realmente fue, creo que un salto que decidí dar. eh, y que lo más fácil hubiera sido decir que no, ¿no? Lo más fácil, la verdad, hubiera sido quedarme en México al posgrado, sí hacer un posgrado, quedarme en México, pero bueno, pues supongo que siempre hay como estas otras motivaciones o estas ganas, ¿no? De aventurarse y entonces lo hice. Eh, y bueno, me fui y creo que, como digo, es un punto y aparte en mi trayectoria, porque el haber decidido eso, pues me fue llevando a muchos caminos que yo no imaginaba. De hecho, una de las cosas que trabajo yo como tema de investigación es cómo afecta la movilidad geográfica a las personas y sobre todo a las personas que tradicionalmente no tienen la oportunidad de salir, ¿no? Programas para personas vulnerables o personas en condiciones socioeconómicas difíciles y cuando les das la oportunidad de poder tener una movilidad geográfica, por mínima que sea, cómo esto puede convertirse en una movilidad social por lo que representa para las personas. O sea, representa abrir horizontes, representa un empoderamiento, representa esto, el sentir que diste el paso, ¿no? Conocer otras alternativas. Entonces, lo he estudiado durante muchos años este tema, lo sigo estudiando, me gusta mucho, eh, porque es un tema que además me llega a mí profundamente, ¿no? Porque yo lo viví. Entonces, hace ratito me entrevistaron sobre el tema de por qué, en qué afecta que se estén reduciendo hoy en día en México las becas al extranjero. Y pues es un tema que me toca muchísimo, porque yo lo que digo es, no se vale que si yo tuve la oportunidad, alguien más no la tenga. Y a mí me gustaría que al contrario, que en este país puede existir la posibilidad de que la gente se vaya como nosotras nos fuimos con una beca y que eso nos cambió la vida, ¿no? También a ti. Entonces, creo que
Por eso, bueno, me apasiona el tema, me llega directamente, pero además he ido explorando distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí me gusta mucho trabajar es el de aspiraciones, la Mm. importancia de construir las aspiraciones en las personas. Y una movilidad geográfica te permite eso, ¿no? Te permite que de pronto alguien que no se había imaginado poder salir a estudiar o quedarse a vivir en otro país o conocer otras culturas, otro tipo de personas, ahora lo tiene y entonces eso te abre un mundo de posibilidades que no tenías contemplado y que de otra manera quizás no se te despertaría esa inquietud, ¿no? Ni siquiera la pensarías, porque las aspiraciones son construcciones sociales. Entonces, si tienes un mundo reducido, pequeño, pocas posibilidades, pues también tus aspiraciones son así, limitadas. Pero en la medida en que tienes posibilidad de salir, de conocer, etcétera, pues eso te potencia mucho, ¿no? Otro sí que es parte de todo esto es que yo nunca había salido del país. Mm. Eh, no, salí una vez antes y eso fue gracias a una amiga que me invitó. Ella estaba estudiando su doctorado en Berkeley y me invitó a ir y yo nunca había salido del país y esa experiencia cuando yo la conocí, vi cómo vivía de estudiante y vi, ella estaba con su pareja, los dos me recibieron en su estudio, ahí estuve semanas. eh, Esa experiencia cambió mucho y me hizo mucho más determinante mi decisión de irme, ¿no? Yo dije, yo quiero esto, yo quiero estudiar, yo quiero irme a otro país, yo quiero y ahí me metí a clases, inclusive ella me ayudó a meterme en algunas clases y no entendía nada, ¿no? Del inglés no entendía nada, pero bueno, pues yo me metí a las clases. Pero el ambiente universitario, el ver Berkeley, que es una escuela muy buena, una universidad realmente muy chula, ¿no? Con una historia de activismo muy parecida a la UNAM en muchos sentidos, pues eso fue así un gran elemento que potenció y el segundo viaje fuera del país fue ya para irme a estudiar yo, ¿no? Entonces, ese sí también era fuerte y era importante y creo que, como digo, permitió que a partir de ahí cambiaran muchas cosas en mi vida. Te me congelaste un segundo. Ya estoy aquí, creo. Ay, ahora fue por mi internet, perdón. Sí. Am, Cuando a ti te dijeron, si quieres hacer investigación, si quieres tener además después una plaza en una universidad en México, te tienes que ir al extranjero. ¿Por qué era necesario irse al extranjero? ¿Por qué no te pudiste haber estudiado al norte del país? O sea, cambiar geográficamente, pero dentro del país. ¿Por qué esa era la recomendación en aquel entonces y sigue siendo ahora el caso? Pues porque regresas con una formación en otra tradición académica, ¿no? Que eso es Mm. parte de lo que hoy decía yo en la entrevista, de por qué es importante seguir mandando gente fuera. Ujú, Porque tú puedes formar gente bien en el país, bastante bien, ujú. excelentes, pero el irte fuera también te permite conocer otras tradiciones académicas que después tú puedes traer, incorporar, con las que dialogas y de las que te beneficia, ¿no? Puedes trabajar con la gente más importante en tu área, puedes desarrollar otras habilidades, por ejemplo, el idioma, simplemente, ¿no? Pero también el contacto con otras redes, y eso te hace una candidata más fuerte cuando regresas al país, ¿no? Alguien que tiene una experiencia, que tiene posibilidades de eso, de trabajar con las personas más importantes de tu área, que se ha fogueado en conferencias en otros países. Todo eso te lo da muy fuertemente estudiar fuera. No sucede lo mismo si estudias en el país. No es que te limites por completo, pero creo que sí la experiencia implica todas esas áreas, Ujú. las da un posgrado nacional y a la hora que llegas, pues traes un currículum mucho más fuerte, ¿no? En ese sentido, de experiencias, de publicaciones,
el inglés, de redes y de conferencias y de asociaciones de otros países. Y eso definitivamente te permite competir mejor cuando tienes que buscar una plaza académica. Creo que sigue pasando. Yo, un análisis que hacía de mi centro es que las contrataciones que teníamos, por ejemplo, la mayoría habíamos estudiado fuera. O sea, también Mm, es un mensaje que estábamos mandando. Hace poco, más o menos poco, recientemente contratamos a 2 nuevas profesoras. Una sí se formó fuera y otra ya se formó en el centro. ujú, Es todo este debate de lo endogámico, si es buena idea o no, pero también es un mal mensaje decir, bueno, solo apreciamos a quienes se forman fuera, ¿no? mm, Es la realidad en un momento. Quizás mm. vale la pena discutirlo, qué tanto importa o no, pero también qué mensaje le mandas a quien se forma en el país, porque desafortunadamente pocas personas pueden salir. Ahora mucho menos porque las becas de las que tú y yo pudimos obtener, pues realmente se han reducido a casi nada. Entonces es mucho más difícil para alguien que no tiene recursos para pagarse los estudios poder hacerlo, ¿no? Creo que esa es una parte importante. Y como digo, cuando yo dije que sí y me fui, ¿no? Con tantas limitaciones y tantas dificultades, eh, una de las cosas que después sucedió es que me ofrecieron trabajo en Estados Unidos y eso también fue otro momento muy importante porque el haber decidido aceptar, tampoco es que tenía muchas opciones, ¿no? Yo creo que ahí sí, menos opciones que cuando decidirme o no a Estados Unidos a estudiar. Eh, las opciones de trabajo ya no eran muchas y pues más bien la idea era quedarme en Estados Unidos un tiempo más. Las Eh, opciones de trabajo ya no eran muchas en México. y en México no, cuando yo regresé y terminé el doctorado y quería ver si podía encontrar trabajo en la UNAM, pues me dijeron que no, no había trabajo, ¿no? No importaba que ya me había formado fuera, realmente Ujú, no había cosas. Y el trabajar en Estados Unidos pues me permitió adquirir toda una serie de experiencias y de posibilidades también muy importantes que después permitieron que yo pudiera regresar a México repatriada. Si no hubiera trabajado en Estados Unidos, no me repatrian porque el programa pide que ya estés trabajando en el otro país. No es para estudiantes mm, que terminan, sino es para gente que ya estaba trabajando. Entonces, ujú, bueno, todo eso se va dando como una cadena de felices coincidencias, pero la verdad es que también soy muy consciente de que tuve muchísima suerte y que desafortunadamente no es el camino más común en las personas que se quieren dedicar a la academia en este país, ¿no? ujú. La verdad es que en Estados Unidos, bueno, yo fui contratada en Estados Unidos, también la academia en Estados Unidos es muy complicada y bueno, fue un poco fortuito y tuve suerte de nuevo en que alguien me quiso contratar y se dieron las cosas y creo que todo eso, pero bueno, todo eso derivó del haber dicho que sí, me iba eh, a estudiar, ¿no? Ujú. Cuéntanos tu ruta. De la Ciudad de México te fuiste a, A Boston a estudiar. ujú, ¿a dónde? Que era bien complicado porque yo me fui de la UNAM en un momento en que había un movimiento estudiantil muy fuerte, la huelga de 1999 que duró 9 meses y yo me fui en ese lapso, yo estaba participando en la huelga, fue todo muy difícil y me voy a Boston College a estudiar, que es una escuela jesuita, eh, ¿Por qué muy escogiste esa escuela? el profesor, que es realmente uno de los mejores profesores en el mundo, Ujú, de lo que yo trabajé, de educación superior, de internacionalización. ujú, Justo hoy tuvimos una llamada de Zoom con él, con otra de mm, mis mejores amigas estudiantes del doctorado, él ya está mayor, ujú. o tratamos de tener llamadas con él por Zoom para saber cómo está y bueno, esa relación continúa, ¿no? Porque además es una persona muy accesible, ¿no? Él es muy importante
en el campo, pero la verdad es una persona bastante humilde y sencilla y bueno, ya hay mucho cariño ahí, ¿no? De todos estos años. Entonces, me fui a estudiar a Boston College, ahí estuve 5 años y después se abrió esta plaza en la Universidad de Arizona, en Tucson, como le dicen los gringos, y ahí decidí solicitar porque pues era la única opción que tenía. Yo realmente no me quería quedar en Estados Unidos, no quería trabajar en Estados Unidos, yo quería regresar a México, pero pues no tenía otras opciones. Y se dio esta coincidencia de que me ofrecieron una plaza para trabajar y entonces ahí me quedé 6 años y hasta que decidí solicitar el programa de repatriación, se abrió una convocatoria en donde estoy trabajando, concursé, me fue bien, traía un currículum bastante atractivo si lo piensas en términos de pues trabajo, de redes, acababa de publicar un libro en Estados Unidos y en Inglaterra, o sea, realmente creo que muy fortalecida como para poder aspirar a una plaza en México y felizmente se dio la coincidencia, ¿no? Tu Ciudad de México, Boston, Tucson, y luego regresas a la Ciudad de México. ¿Regresas directamente al Sinvestad? O sea, regresé, sí, ahí fue el concurso donde estoy trabajando. ¿Es la institución la que abre la convocatoria? Se abrió una plaza y Ya. en Estados Unidos se concursa, se solicita, invitan a personas a presentar, todo el trabajo lo hicieron mucho, bueno, nosotros tenemos mucho esta tradición que es como muy gringa, ¿no? De cómo se contrata a alguien, que invitas a la persona, da una charla, etcétera, etcétera. Todo lo que también tuve que hacer en la Universidad de Arizona cuando me contrataron. Pero ahora estaba más fácil porque lo hiciste en español. Era más fácil de que dice en español. Sí, me acuerdo que cuando me contrataron en Arizona, además yo no había acabado la tesis. Sí, no cosa que es muy rara, no es muy común. Y yo iba muy atrasada, pero pues tuvimos que ir diciendo que yo iba muy adelantada y que yo ya casi acababa y yo iba súper atrasada. Entonces, además de hacer la tesis, tuve que dar clases por primera vez y nunca había dado clases realmente formalmente, o sea, había estado en prácticas. De pronto alguien me invitaba a dar una clase y ya, pero no a cargo yo de la clase. Y fue durísimo, ¿no? Porque yo tenía la tesis, tenía que dar clases por primera vez y además en inglés. Entonces, la verdad, yo recuerdo, quizás ese ha sido uno de mis peores semestres de la dificultad, de la presión, de estar teniendo que, ¿no? Ya avanzamos en la tesis, pero al mismo tiempo dar clases así medianamente decente. ¿Te hicieron evaluaciones? Sí, y supongo que no me fue muy bien. La verdad no me acuerdo, pero yo sé que no me fue muy bien. O sea, yo veo a la maestra Alma de entonces y a hoy hay un mundo de diferencia, ¿no? Y no solo es el idioma, o sea, el idioma, claro, pero no solo es el idioma. Lo que pasa es que en la investigación, como en la docencia, como en muchas otras cosas, uno aprende haciéndolo, ¿no? Y eres mejor maestro si estás enseñando y solo aprendes a hacer investigación si la estás haciendo. Entonces, pues sí, ¿no? Al principio, pues, clases terribles, seguramente terribles. Un poco también como en el amor, yo creo, ¿no? Sí, primeras relaciones, o sea, no. Creo que uno tiene que ir aprendiendo, mejorando y eso también me parece que se nota. ¿En esa universidad era alguna ventaja que fueras bilingüe o no? Sí, porque está cerca de la frontera, 2 horas. Me contrataron, sí, por eso, por ser mexicano. O sea, creo que les interesaba mucho como el contacto. Aunque claro, yo soy de Ciudad de México, entonces ahí la cultura realmente es sonorense, ¿no? Sonora, los sonorenses tienen una presencia muy importante en la Universidad de Sonora. Ciudad de México queda lejísimos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi jefe me decía, porque pues, a mí me entraban como la nostalgia y
Y me decía, pero ahí está Nogales, o sea, puedes ir. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver Nogales con Ciudad de México? No tiene, yo no quiero ir a Nogales, yo quiero ir a Ciudad de México, ¿no? Y fue hasta que ese jefe vino, también ha venido mi asesor, o sea, la gente que ha venido a Ciudad de México realmente se quedan muy sorprendidos, sobre todo porque no se imaginan lo que es Ciudad de México, no se imaginan lo que es la UNAM, no se imaginan muchas cosas que uno puede hablar y transmitir, pero que hasta que no la ven, Ujú. entender como la dimensión de las cosas, ¿no? Y también la gente tiene ciertas nociones de México, tú lo sabes, a veces súper erróneas, súper, que no tienen nada que ver con lo que es el país o la ciudad. Ujú, ujú. Sí, a mí una vez redujeron mi mexicanidad a si comía chile o no, y como dije que no comía chile, entonces me hicieron burla de que no era suficientemente mexicana. Bueno, si eso es ser mexicano para ti. Qué chiquita tu definición. Oye, en términos de tus círculos de familia y amistades, ¿cuáles han sido, tú crees, las ramificaciones de que te hayas dado esos sí, si te hayas dado esos pasos, si te hayas ido? Te lo pregunto porque empezando por mí, del grupo de amigas, fuiste así como la luz que hizo posible ver que sí se podía salir al extranjero y que no te morías, ¿no? Que no iba a pasar nada, que podía ser una vida. Y de hecho, yo te fui a visitar a Boston, creo que antes de venir a una entrevista a Nueva York, a la universidad a la que me iba a ir yo. Entonces, me tocó ver con mis propios ojos esta vida maravillosa que habías creado. Desde cómo tenías decorado tu cuarto, ya era así como, ¡ah! ¡Guau! O sea, logró trasladar quién es ella a este cuartito, en esta ciudad, en este país, y las amistades que me presentaste, y todo así era como maravilloso para mí. Entonces, por eso te hago la pregunta, porque yo soy una beneficiaria de ese sí, pero quisiera saber más de tus otros círculos de familia y amistades, si hay alguien al que le hayas causado la misma impresión o le hayas abierto el horizonte o la mirada de alguna manera. Sí, primero déjame contarte algo que creo que no sé si he contado mucho, pero me acuerdo mucho que mi familia, porque además tengo una familia como muy unida, mis tías, mis primos, siempre han estado muy presentes en mi vida. eh, Cuando me hicieron la comida ya de despedida, me acuerdo que una de las cosas que le dije a mi mamá es, nunca me enseñaste a lavar la ropa, porque la verdad es que yo no lavaba mi ropa, ¿no? Yo no me gusta hacer, no me gusta cocinar, no me gusta hacer los quehaceres domésticos a la fecha, sigo sin saber cocinar, en fin, eso no me gusta, ¿no? Y tampoco era una desobligada que no lavaba mi ropa en la universidad, nunca la lavé, o sea, imagínate. Yo pienso y digo, qué bárbara, ¿no? Y ahí mi mamá, bueno, también tiene su pan. Pero entonces ese día me entró como el pánico y le dije, ¿cómo funciona la lavadora? No sabía cómo funcionaba una lavadora. Entonces me acuerdo que ya como que me dijo así y le pones aquí el detergente y le prendes y yo, pues esto no sé si lo voy a poder hacer, ¿no? Y me empezó a entrar como el sentimiento porque estaba mi familia ahí, era mi comida de despedida y me acuerdo que me puse a llorar. Y entonces ahí como que todo el mundo me dijo, oye, si no te quieres ir, no te vayas, ¿no? O sea, tampoco se trata de sufrir. Ujú. Y justo en ese momento dije, o sea, ¿cómo no me voy a ir? O sea, claro que me voy a ir, pero fue como chin, ¿no? El golpe de realidad de, híjole, ahora me voy a tener que enfrentar yo sola todo esto que no he hecho, pero no solo eso, sino no voy a tener mi red de apoyo. Entonces yo creo que me ayudó que me dijeran, si no te quieres ir, no te vayas, ¿sabes? Porque es como esa parte de decir, o sea, no pasa nada, pero también de pronto yo imaginarme el escenario de, bueno, mejor no me voy porque qué miedo. O sea, no, no soy esa, ¿no? Yo no soy así.
Entonces, el saber que estaba ahí el apoyo, que inclusive me dijeron, pues, si quieres no te vayas, pero al mismo tiempo yo verme y decir, no puedo ahora echarme para atrás, ¿no? Claro que lo voy a hacer, pero bueno, eso creo que es muy importante, ese como acompañamiento eh, y pues el apoyo de lo que podía, ¿no? Porque yo siempre he dicho, la verdad es que sí sufrí mucho el primer año económicamente porque no tenía más dinero y era muy cara la vida en Boston. Y pues mi papá me ayudó con mi hermano a comprarme una computadora, porque sí necesitaba una computadora, pero era lo más que me ayudaron, ¿no? Y lo demás era, pues hazlo tú sola. Eh, pero bueno, el saber que, aunque sea eso, pues fue importante, ¿no? Y no sé, yo creo que quizás es un tema también de personalidad, supongo, tienes que tener ciertas cualidades. A mí la UNAM me dio mucho, ¿no? Mucho también, mucho empoderamiento justo. O sea, yo siempre digo que yo tomé mucho, o la UNAM a mí me dio muchísimo capital cultural, ¿no? Que quizás no traía de la familia, porque mis papás no fueron a la universidad, entonces yo no tenía nada de eso, pero la UNAM me lo dio y creo que la UNAM, sí, el haber hecho lo poco, mucho que hice, que fui consejera técnica o que nos metíamos en problemas, ¿no? Algunos muy tontos si lo pienso hoy, pero bueno, nos metimos en muchas cosas y hacíamos cosas y éramos un grupo de amigas destacado en la carrera, porque sí lo éramos, ¿no? Y tratábamos de siempre dar el plus y todo eso fue muy importante como de si puedo, ¿no? Me voy a aventar y lo voy a hacer, pero sí, no sé, sí puedo pensar que cuando yo decía o contaba que me quería ir, pues nunca sentí que alguien dijera, oye, no, pero chin, sí podrás, o, ¿no? No, siempre fue como de, sí, pues puedes, ¿no? Y sentí que a lo mejor ahí era como una decisión mía, pero me sentía acompañada. Creo que eso es importante, ¿no? No, o sea, por mis amigas, con mis amigos, por mi familia, por mis maestros, como que nunca hubo una duda de, China, a lo mejor no. ¿Alguien después de ti en la familia se aventó a irse al extranjero? Bueno, tengo primos que han vivido fuera, ¿no? No he estudiado todavía, pero por ejemplo ahora mi sobrina mayor se fue a estudiar a Puebla Ujú. desde la universidad, lo cual está realmente padre porque ella lo está haciendo, y yo se lo he dicho, tú lo estás haciendo mucho antes de que yo lo hiciera, se fue sola, Ujú. claro, es Puebla, no está tan lejos, pero está viviendo en un dormitorio, se tiene que encargar de su vida, tiene que hacer sus cosas, hace su súper, todo lo que yo hice muchísimo tiempo después, Ujú. y porque no me quedaba de otra, ella lo está haciendo muy bien, está muy contenta, está disfrutando su independencia, y yo creo que es admirable eso, está padrísimo que ella lo esté haciendo desde ahorita, ¿no? Mucho más joven, porque yo la verdad no es que lo hice tan joven, o sea, yo ya había estado mis buenos años en la universidad, me tardé en titularme, y, y me tardé porque además me metí a la maestría, hice unos cursos, o sea, tuve aquí todavía un buen de tiempo y creo que sí, es un buen contraste, pero ella me parece y además tiene como toda la energía y ganas de irse fuera y mi otra sobrina también. Y creo que ese tipo de cosas, sí, algo vas dejando, ¿no? Yo no sé qué tanto, pero seguramente algo vas dejando y sobre todo cuando migras. En tu grupo de amistades, ¿hubo alguien a quien después asesoraras, o le echaras porras, o le dieras consejos de cómo irse al extranjero? Pues sí, bueno, yo traté siempre de impulsarlo, ¿no? No sé si alguien en particular, digo, espero que con lo que me dices, ¿no? Además de mí. Ayudé un poco, empujé algo, abrí camino, lo que sea, pero sobre todo lo hago con mis estudiantes, ¿no? Yo trato mucho de impulsarlos, de decirles,
cuando estaba en la licenciatura, porque ahorita no estoy dando clases en la UNAM, pero siempre mi idea fue, oigan, salgan, tomen cursos fuera, váyanse a otros colegios, ¿no? Recordarás esa parte también fue importante cuando yo me fui a tomar 2 clases fuera del colegio de pedagogía, que fue dificilísimo, pero fue un gran reto y estuvo bien, ¿no? Quizás es eso un poco, cómo vas empujando tus propios límites y el primer empujón te ayuda para lo siguiente y para lo siguiente y para lo siguiente. Creo que eso es importante. Entonces, pues sí, a la fecha mis estudiantes, inclusive yo les digo a los de maestría, ¿no? Que se vayan, que no se queden aquí, que busquen. Ahorita tengo 2 que están intentando irse al doctorado fuera y estoy súper contenta y les hago cartas y les ayudo y trato de hacer todo lo que pueda y a la gente que me busca y me pide consejo, pues eso, ¿no? Por ejemplo, Ahí estás. últimamente me ha buscado gente que quiere saber si hay otras opciones además del CONACYT, porque no hay opciones. Y bueno, trato de decirles, sí, siempre hay otras opciones. Yo no conocía, por ejemplo, Fulbright cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos. La verdad es que creo que nunca me lo hubiera ganado por el inglés, justo, porque ahora yo soy evaluadora de Fulbright, ¿no? Y yo veo, y sí, la capacidad la tenía muchísimo, pero a lo mejor con el inglés que tenía no me hubieran dado nunca Fulbright. Y sin embargo, es una gran opción de beca o también que sepan que en Estados Unidos te contratan como asistente de profesor o asistente de investigación y que ese es un trabajo y que así puedes hacer tu doctorado. No es lo ideal porque siempre está mucho más padre que te paguen por estudiar, ¿no? Estarte preocupando, pero lo puedes hacer y inclusive otros trabajos, o sea, se puede. Entonces trato de impulsar a la gente. Yo hoy decía justo que la directora del CONACYT actual, Elena Álvarez Bulla, estudió fuera, ¿no? Y ahora ella está cerrando la puerta. Y me ¿Cuál parece es el argumento oficial para hacer eso? dinero y que tienes ya los posgrados nacionales. Pero yo creo que es un tema claramente de dinero y de austeridad, ¿no? Lo ven como un gasto excesivo, digamos. Y, y yo lo que creo es que, y de hecho he leído varios autores del tema de desigualdad, pero la característica más mezquina que puede haber es de aquel gatekeeper que busca que le abran la puerta, que le abren la puerta y que luego esta persona la cierra para los demás, ¿no? Me parece que eso es como de las peores cosas que puede pasar. Y eso es lo que está haciendo la directora actual del CONACYT, porque ella se benefició, se fue, estudió fuera, sus hermanos, ella vive de una familia de académicos de Wenceslao Roses y todas estas personas, así con un pedigrí académico impresionante. Y pues qué fácil es ahora cierro la puerta, ¿no? Para que no entre gente que de otra manera no va a poder irse, porque no van a poder irse. Es un poco lo que yo te estoy diciendo. O sea, yo creo que yo no me hubiera podido ir de no haber sido por la beca de CONACYT, cuyos requisitos no eran tan exigentes y los pude pasar, pero que otra beca más alta no lo hubiera podido pasar simplemente por el inglés, ¿no? Y creo que no se vale, me parece súper injusto y me parece que además cierras más la puerta para que quien se pueda ir, pues es quien tiene estas redes, quien conoce los caminos, quien tiene las herramientas suficientes, ellos se van a ir de todas maneras. Ujú, Todos los demás, no. Creo que es súper injusto. ujú. Sí, está muy gacho eso. Oye, ¿por qué ya no das clases en la UNAM? Porque soy ahorita la coordinadora académica de mi departamento y la verdad, la pandemia fue muy difícil, fue dificilísimo dar clases en pandemia, lo hice, me desgastó muchísimo, darle clases a cuadritos cuando yo soy mucho más, ¿no? Activa y me gusta conectar en la clase y me gusta estar viendo que no vean el celular y cosas así. Y ver puro cuadrito negro que no respondía, no se reía de un chiste y no veía la cara, fue súper difícil. Entonces, di como un año de pandemia, creo, y luego ya vino mi sabático, ahí dejé de dar, regresé de mi sabático y
soy la encargada del programa de maestría y de doctorado, y no podría hacer las dos cosas, es demasiado trabajo. Entonces, no sé si voy a regresar. Ayer justo hablaba con la estudiante que fue mi última ayudante. Ujú. Decía, ¿no? Se te extraña en la facultad. Yo también extraño cosas de la facultad, pero también es que la docencia es muy cansada. Entonces, sí la extraño, pero no sé si tanto para pensar ya ahorita que voy a regresar. Todavía además me falta un año de coordinadora académica, entonces no podría ahorita. Y pues vamos a ver qué pasa después, porque también las cosas en la UNAM, la coyuntura, si se puede dar clases o no, a veces es muy difícil. Ujú. No lo sé todavía qué va a pasar ahí. Bueno, pues ojalá regreses, porque la UNAM siempre ha sido como tu sueño, ¿no? El ir de estudiar y regresar justo a enseñar en el colegio que te formó. Pero bueno, pues ya se verá. Antes de que pasemos al no, al momento de un no en tu vida, un momento en el que te pareció que no era la mejor opción, se me antoja mucho nada más que me digas a dónde has viajado gracias a lo que te dedicas, o sea, justo por los temas que investigas y a lo que te dedicas, has tenido la oportunidad de viajar aquí y allá y acullá. Sí, ¿Cuál, aquel? te voy a enseñar, no me estoy yendo. Ah, no, está pegado. Es que es un mapa, tengo un mapa que alguien me regaló de cumpleaños del mundo y le puso banderitas de los Mándame lugares. una foto para ponerlo al final de esta entrevista. Ok, le tomo una foto, te lo mando. Entonces, pues, realmente a todos esos lugares he podido viajar gracias a lo que trabajo y a lo que me dedico, que era una de las cosas que yo quería hacer, ¿no? Eh, cuando yo veía a los académicos que viajaban y que daban conferencias y la verdad es que siento que es un trabajo de ensueño en muchos sentidos, porque yo siempre digo que me pagan por leer, por aprender, por hablar, por escribir, eh, y más o menos eso, ¿no? Bueno, por enseñar, obviamente, pero bueno, que te enseñen por pensar, que digo, que te paguen por pensar, realmente un privilegio. Ujú, Y además encima, si puedes viajar gracias a lo que haces y dices y trabajas, pues tanto mejor. Entonces, sí, no son muchos países, pero son algunos países. Y sí, la mayoría realmente ha sido por eso, ¿no? Inclusive países, no sé, puedo pensar que ahorita quiero viajar con unas amigas, queremos ir a Ecuador, que nunca he ido a Ecuador. Y entonces digo, bueno, eso realmente se deriva de mi trabajo académico, porque son amigas académicas que conocí en Arizona y que ahora somos grandes amigas y que ahora vamos a planear algo juntas. Y ujú, esto tiene que ver directamente con el lugar donde me muevo, donde, ¿no? ujú, O etcétera. Entonces creo que esa parte ha sido muy gratificante, porque además ujú. me gusta viajar, ¿no? Lo disfruto, me gusta viajar sola. Hay una parte siempre muy interesante de eso, de conocer lugares, gente, ciudades. Y ¿Cuál ha creo, sido el lugar que más te ha sorprendido oh, hasta ahorita? ¿Cuál? bueno, uno, Etiopía, ¿no? Por la pobreza. Yo creo que el nivel de pobreza que vi en Etiopía es muy fuerte para alguien que viene de un país desarrollado, ¿no? En desarrollo, pues, perdón. Eh, sí, es un nivel de pobreza muy, muy fuerte, muy crítico. Entonces, creo que Etiopía me sorprendió mucho y quizás así otro lugar eh, que me sorprendió por su belleza física, etcétera, pues Sudáfrica, Ciudad del Cabo, ¿no? Creo que es un lugar espectacular geográficamente. Además, estás en la punta, ¿no? Sur de un continente. Eso creo que también está padre, ¿no? Entonces, Ujú, yo diría que son dos lugares que además te abren mucho los ojos, porque una de las cosas que me parece es que entre más te
en sí mismas, ¿no? Entre menos sales, entre menos conoces, también pasa que a veces crees que lo que tú tienes o lo que tú vives o que tu cultura o tu país es único. Y entre más viajas te das cuenta que nos parecemos muchísimo, que muchas cosas que tú pensabas que eran únicas, muchas personas lo hacen, muchos países, sucede, ¿no? Que cosas que tú crees que como nos relacionamos, hoy somos especiales y únicos, y yo creo que más bien entre más sales, más te das cuenta que somos muy parecidos en tantas cosas, aunque hablemos idiomas diferentes, o inclusive la comida, ¿no? A veces puedes pensar que no, nuestra comida es única y la verdad pues es que no, no hay muchas cosas que come la gente en otros países que se parecen a lo que comemos, eh, o valores, o actitudes, o etcétera, y creo que eso también te hace como, pues eso, sentirte menos especial y menos único y eh, más parte de un todo, ¿no? Creo que eso es importante. Más ciudadano global. Aunque ese concepto es cuestionable, ¿no? Ay, tú, a ver, ¿por qué? Porque ciertas personas pueden ser considerados ciudadanos globales, o sea, desde el punto de vista de la globalización es casi una élite, ¿no? Un ciudadano global es realmente alguien que viaja todo el tiempo, que Ah, ya. lo dice Saskia Sassen, es una autora muy interesante, donde ella analiza, por ejemplo, que en los aeropuertos, los hoteles cercanos a los aeropuertos y los propios aeropuertos, todos son iguales, porque lo que tratan es que se parecen mucho si lo piensas, ¿no? Los cuartos de hotel, los mismos aeropuertos se parecen porque tratan como de eso, de que la gente que está viajando todo el tiempo no sienta un cambio muy diferente, ¿no? Entonces, ya da igual dónde estás, si estás en Ámsterdam, que si estás en Brasil o donde sea, las cadenas son muy similares, ¿no? De hoteles, de comida, los propios aeropuertos, entonces, Para que no entren en shock con la diferencia. entonces los colores, ¿no? La decoración, piensa en decoración de hoteles, son muy parecidos y entonces es como esta gente que se mueve en ese plano, ¿no? Y el problema de la globalización es que si eres consciente de eso o no, pero ese es un nivel, pero otro es si participas o no como de ese plano de eso, de ciudadano del mundo. Entonces, creo que sí hay como mucha estratificación, ¿no? Yo que estudio globalización también, por ejemplo, cómo piensan la globalización a alguien pues, que no tiene mucha educación o que no tiene mucho contacto con la tecnología frente a alguien que sí. La globalización para México pues tiene mucho que ver con el norte, ¿no? Con Estados Unidos, por supuesto, pero para nosotros África es como de, no existe, ¿no? África, pues la globalización es Europa, pero todo lo demás no, porque no existe tampoco, ¿no? Entonces sí, creo que esos conceptos a veces, o sea, son útiles, pero creo que sí hay que cuestionarlos un poco más. Hay que rascarles. Mira, yo ni idea de todo eso. Pues gracias por la aclaración. La próxima vez que quiero usar el término me voy a acordar de todo esto. Oye, vamos a pasar ahora a ese momento de tu vida en el que dijiste, yo creo que decir que no ahorita queda mejor que decir que sí. Mm. Yo creo que es el haber decidido no tener hijos, por ejemplo, ¿no? Me parece que ese es un buen ejemplo. O sea, no, como dije, no me gusta encargarme de las cosas domésticas, de los trabajos, ¿no? No me gusta hacerme cargo de esas cosas. ¿Cómo podría tener un hijo así, no? Realmente sería muy difícil. No me gusta encargarme de o tener responsabilidades que me impidan hacer las cosas que yo quiero, como viajar, por ejemplo, ¿no? O hacer ejercicio que me gusta, que lo disfruto, este, eh, o el tipo de cosas que me gusta hacer. Hoy puse un tweet porque ayer hice un salto en parapente y entonces puse que ya salté de un paracaídas, nadé con tiburones, salté de un bungee,
no sé qué otras cosas puse por ahí. Bueno, ya hice también globo aerostático, o sea, un chorro de cosas y alguien me escribía y me decía, wow, ¿no? O sea, es que ya has hecho muchas cosas y yo no me atrevo a nada de eso y a mí me da miedo pero también le decía a esta persona, a una amiga, le decía, bueno, pero yo no tengo hijos y la verdad es que eso para mí sí sería un impedimento, ¿no? Porque aventarme de un parapente y que algo me pase, pues supongo que está súper horrible para si tengo hijos. Pero la verdad es que en mi caso yo me puedo aventar de un parapente y si algo sale mal, que siempre además juego con esa idea, ¿no? Bueno, pues yo me voy a aventar y ya si me caigo, pues ya ni modo. No pasa nada, la verdad es que no pasaría nada, no tengo una responsabilidad con alguien que dependa de mí. Y que ese tipo de restricción y ese tipo de limitación sería demasiado fuerte para mí. O sea, no podría, ¿no? No podría hacer las cosas que quiero hacer, ser dueña de mi tiempo. A mí me gusta mucho dormir, entonces yo odiaría levantarme temprano para tener que llevar a alguien a la escuela. O sea, no podría hacer eso. Simplemente, de verdad, no podría. Lo he hecho cuando me he encargado de mi sobrino, Matías, que se quedaba conmigo en la pandemia y me tuve que estar 2 días temprano o uno para que tomara clases, pero fuera de eso, hacerlo diario, no podría. Y me parece pues admirable que alguien decida, ¿no? Renunciar a otras cosas por tener una responsabilidad con otro ser humano, otros seres humanos, inclusive con una pareja, pero yo realmente lo veía como algo muy difícil y como una gran restricción y como un gran obstáculo para poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Si hoy alguien me invita a salir a viajar a algún lugar o dar una conferencia, yo simplemente veo mi calendario y decido si voy o no voy, pero no hay ninguna otra restricción. Eh, 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 a diferencia de colegas que tienen hijos y pues, que tienen que ver primero qué hacen, cómo lo hacen, cómo El calendario familiar. que si no, está muy difícil. Entonces creo que esa parte, y se vale, y ahora que lo pienso, me parece que es una decisión que yo sí tomé como muy claramente, ¿no? De yo no quiero tener hijos, no me veo teniendo hijos, no sé Pero nada. espérame, ¿fue un no al que fuiste llegando con el tiempo o desde hace mucho tiempo tú ya tenías muy claro que tú nunca ibas a tener hijos? Yo creo que nunca me vi realmente, o sea, sí, quizás no fui tan consciente, pero una de las cosas que he estado viendo, porque tú lo sabes, que ahora las generaciones no quieren tener hijos. Y yo siento que en ese sentido yo fui como un poco adelantada a mi tiempo, ¿no? Porque todavía mi generación, aunque si lo ves con nuestras amigas, 2 no tenemos hijos y 3 sí, ¿no? Entonces ahí ya se iba viendo un poquito, pero Y las que tenemos una. las mujeres, Sí. nos sucedió también. Pero me parece que sí se fue perfilando, ¿no? Yo lo fui, quizás en ese momento, no con la claridad de decir no, como hoy lo dicen, ¿no? Mis sobrinas, por ejemplo, ¿no? Que ya desde ahorita dicen no. No sé si eso va a pasar, a la mejor no sucede y si tienen hijos y lo que sea, pero creo que en nuestra generación todavía estábamos en esa, como en esa volatilidad entre sí, no, a lo mejor, quién sabe, y no estaba tan socializado el decir, no, simplemente no quiero, ¿no? No estaba tan claro. Y creo que ahora sí es una realidad también problemática, ¿no? Para el mundo, porque sí necesitamos gente, pero a la vez muchas mujeres, como en parte del resultado de todo esto de la educación, el propio desarrollo, etcétera, dicen no, pero creo que es un buen tema para analizar, pero sí me parece que yo lo tenía como muy claro, pero quizás no lo expresaba tan claramente porque todavía no era ese el momento, ¿no? Ahora, las razones que das tú ahorita de por qué decidiste no tener hijos o hijas,
¿Son parecidas, son las mismas o son completamente distintas de las que da la nueva generación o las chavas que tú conoces o tus mismas sobrinas? Yo creo que se parecen muchas de estas razones. Creo que también permea mucho la idea de que el mundo está bastante jodido como para tener hijos, ¿no? Creo que eso impera mucho ahorita con las nuevas generaciones. ¿Qué mundo, no? Yo sí pienso, la verdad, en mi sobrina y digo, le va a tocar así la guerra del agua a todo lo que da. O sea, qué horror, ¿no? Muchas cosas. Acabo de ir a ver las mariposas monarcas y cada vez son menos las que existen, ¿no? Entonces pienso, pues en unos 20 años a lo mejor ya no va a haber, ya no va a haber migración que ha sido tan importante y tan representativa además, ¿no? En Canadá, pasan por Estados Unidos, llegan a México, es como una de las mejores y más estudiadas migraciones y a lo mejor ya no va a haber. Entonces, creo que hay esa parte y también la otra, ¿no? Es decir, pues no se me antoja la responsabilidad, es mucha. Que hay una parte egoísta en eso, sí, claro, ¿no? Yo creo que sí hay como un cierto egoísmo, pero que eso, que también es un egoísmo, me parece ganado, o sea, se vale, ¿no? Se vale decir, yo no quiero esto. Y bueno, quienes lo quieran. También pienso, por ejemplo, este tema de que quienes decidimos no tener hijos, no sé si sepas eso, pero las personas que estudian los temas de impuestos, eh, lo que han dicho es que quienes decidimos no tener hijos pagamos mucho más impuestos, ¿no? Y Ah, yo, caray. claro, o sea, es porque todo lo que pagas es muchísimo más porque solo es para ti, digamos, ¿no? O sea, solo es tuyo y no te beneficias de ninguna de las cosas sociales ¿Por qué que, no mandas a los hijos a la escuela? ejemplo, Por ¿no? ejemplo. El sistema de salud o todo eso. Ok. Entonces, a la larga, tú pagas muchísimo más. Y yo digo, bueno, igual se compensa un poco porque pues, sí, yo decidí no tener hijos, ¿no? Voy a tener que pagar más impuestos y etcétera, y darle más dinero al Estado, de lo que alguien que decidió que sí, sí, ¿no? Eh, todo ese tema es el tema de en los países más desarrollados, los migrantes son los que sí quieren tener hijos, los que son del nativos del país o de la ciudad no quieren, ¿no? Está el tema también de, eh, bueno, sí, no sé, todo esto, ¿no? El papel de, por ejemplo, de los animales de compañía, ¿no? Que también siento que mucha gente ha decidido no tener hijos, pero tienen mascotas, ¿no? Ah, Como en esta parte como de compensar un poco, que ahí sí digo, o sea, si no tuve hijos, menos mascotas, o sea, imagínate tener que dedicarme así a cuidar a la mascota, o sea, no. Pero bueno, vienen muchos temas, pero sí, creo que ese sería el no, que también. una tortuguita, ¿no? O un pececito. Oye, ¿tienes plantas? Tengo dos plantas que eran de mi oficina, que no están muy bien, pero me las traje por la pandemia y tengo un arbolito pequeñito, que sí lo cuido, aunque cuando salgo a veces es un problema, pero... Y afuera, en mi balcón tengo plantas, pero esas, digamos, pueden sobrevivir mucho mejor. Entonces, sí, pocas, Ahorita no. me acordé, no sé si te acuerdas de esta película de Sandra Bullock de 28 días. Tenía problemas de alcohol, drogas, no me acuerdo si las dos o una, pero tiene un accidente y la mandan a un centro de rehabilitación y entonces cuando los dejan ir, cuando ya los consideran que, bueno, están suficientemente eh, bien como para salir al mundo otra vez, les dicen, tienes, o sea, saliendo, te compras una planta. Si después de un año tu planta sigue viva, entonces te puedes comprar un animal. Si después del segundo año tienes viva la planta y al animal, Puede ser un... entonces sí puedes tener una relación. No era con un hijo, pero entonces sí puedes tener una relación con un ser humano.
Está bueno. Sí, supongo que es parte de eso. Pero Ahora, bueno. también, ¿no? Regresando al tema de lo que escribió tu hermano, ¿de dónde vienen también los nos, no? Como esa parte de, pues sí, de reafirmarse, de decir, porque yo creo que sí, o sea, le da el clavo en el sentido de que es muy importante, son muy importantes los sís, pero Ujú, también son importantes los nos, ujú, ¿no? Y son como esos puntos de afirmación que uno necesita tener en la vida, ¿no? De sí me voy a aventar a esto, no me voy a aventar a esto. ujú, Y creo que el problema es cuando estás indeciso, cuando te da miedo, ¿no? Ya asumir el sí o asumir el no. Creo que esa parte vale la pena explorarlo. ¿Y de dónde viene, no? Porque es muy difícil esto también. O sea, yo como estudio educación y temas así relacionados y de sociología, una de las cosas que estudiamos mucho es agencia, ¿no? ¿De dónde viene la agencia? Esto de cuando la gente dice, va, lo voy a hacer, ¿no? ujú, Ah, me ujú, voy a aventar, va. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cuando entrevisto personas que vienen de niveles socioeconómicos bajos, precarios, y que se animan a seguir estudiando. O sea, ¿de dónde viene esa chispa, esa idea de contra todo lo voy a hacer? ¿No? ujú, Creo que eso es algo que no hemos terminado de explorar en las ciencias sociales ni en la propia psicología. Ha habido estudios así, ¿no? En Harvard hay de dos gemelos que los fueron estudiando y uno terminó siendo delincuente y no sé qué, y otro casi premio Nobel. Y entonces tú dices, ¿por qué? O sea, dos gemelos, misma familia. ¿Qué es mm, eso que uno tiene que te impulsa a decir, no? Porque yo sé que yo tengo algo, yo tuve algo, es obvio, ¿no? O sea, sí llegué a la universidad, muy bien, hasta ahí todo parecía bien, pero siempre he tenido algo que me dice, que me impulsa, que una curiosidad, no sé, ujú, pueden decir muchos conceptos, pero lo que trato de explicar es, esta parte es bien difícil de saber de dónde vienes, ¿no? Por ejemplo, en las cosas que yo he estudiado, un elemento interesantísimo, y también te aplica a ti, es que alguien en algún momento te dijo que eras buena para la escuela. mm, Y eso, ¿no? Fue como quizás hasta lo que necesitabas. Y a lo mejor no eras tan buena, ¿no? Esto lo podemos discutir. A lo mejor no es que nosotros éramos mucho más inteligentes que el resto, pero ujú, teníamos algo que le echábamos más ganas, que queríamos hacer el plus, que ¿no? Le buscábamos, pero no es porque los demás no tuvieran capacidad o, no, o por inteligencia, no tiene que ver con la inteligencia, ujú, ¿no? Tiene que ver con algo ahí que te mueve para, y que bueno, es parte de una construcción y muchas cosas, pero cuando lo estudias en personas que vienen de contextos con más desventaja, es ujú, todavía más fascinante, porque a lo mejor contigo se puede explicar de dónde lo traes, ¿no? De la familia y algo, de la ujú. mamá, ¿no? Un poco como yo también, pero cuando no tuviste nada de eso y aún así lo tienes y esa capacidad de agencia, sí, a mí me parece un tema fascinante. Y ¿Has que escrito sobre eso? no he escrito sobre eso, lo he trabajado, ¿no? Hemos leído muchas cosas sobre ese tema en mi seminario, lo discutimos mucho, ¿no? Y yo siempre, pues eso, me quedo como estamos y por más que buscamos a veces respuestas, no hay suficientes. Hay mucha teoría al respecto de qué es agencia, cómo lo defines, ¿no? Pero cuando choca la psicología con la sociología, ahí a veces no queda del todo claro cuáles son las distintas explicaciones. Eso, para entender por qué una persona puede tener más capacidad de agencia que otra o ejercer esta agencia frente a alguien que a lo mejor tuvo las mismas condiciones, pero que no lo hizo, ¿no? Ujú, ujú. Pues ya escribe algo, Anlis. Sí, voy a escribir algo sobre esto.
Ya me dejaste muy picada con el tema. Es un gran tema y sí creo que nos dice mucho, ¿no? Ujú, Claro, entenderlo mejor nos ayudaría a saber eso, ¿no? ujú, A veces es un tutor, a veces es un mensaje, a veces es un libro. O sea, he conocido historias, estuvimos entrevistando eh, eh, miembros o integrantes de comunidades indígenas que obtuvieron una beca para estudiar un posgrado. ujú, Las historias es que es fascinante, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo de un entrevistado que dijo que en su pueblo alguien llegó y llevaba una propaganda de la ONU, pero dile una estampita, nada. ujú. Entonces, como que vio, ¿y qué es eso? ¿Y de qué es la ONU? Y como que ahí se clavó con el rollo de la ONU y la ONU y la ONU. Y pues, es alguien que algo le despertó Ujú. todo, ¿no? Este simple incidente de ver una estampita y, ¿no? Y empezar a investigar y así. Y terminó trabajando, asesorando proyectos de la ONU. O sea, ¿cómo explicas eso? Sí. ¿No? ¿Cómo, qué hubo detrás y qué, por qué a él sí se le encendió esa parte, ¿no? De la Mm. agencia. Sí, lo voy a hacer. Y le costó muchísimo trabajo, porque además es un hablante de zapoteca, en fin, o sea, fue muy complicado el proceso, pero ahí está, ¿no? Y frente a otros que te gusta, 100 seguramente en su comunidad que pues a lo mejor pudieron haber tenido una semilla de ese tipo, pero no germinó, ¿no? Y ahorita me quedo pensando también en cómo esto también se podría, no sé si malinterpretar o usar en mal plan, Mm. como tratarnos de decir, es que si alguien así, como reduciendo la discusión a es que se trata de tener ganas, Sí, ¿no? claro, no, Es que si tú tienes ganas, mira hasta dónde puedes llegar. Si este chavo pudo, pues todos los demás del pueblo no pudieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron ganas, ¿no? Como que también si lo usas de otra manera, se puede convertir en el ejemplo perfecto para echarle la culpa a todos los demás, en lugar de analizar todos los otros factores que hacen que nadie más en el pueblo haya salido. No fue porque no tuvieran ganas. Hay un chorro de condiciones que afectan el que el futuro para ellos haya sido distinto, ¿no? sí, bueno, estás tocando otro de los temas que trabaja un chorro, que es meritocracia, ¿no? Hoy en día en Estados Unidos, pero también en México, hay un gran debate sobre meritocracia y sobre todo para desenmascarar este debate, ¿no? Porque la meritocracia en su forma más ideal es que en efecto cada quien reciba los premios, ¿no? O el reconocimiento de los méritos de acuerdo al esfuerzo y a, sobre todo eso, ¿no? Al esfuerzo y a la capacidad que tiene. Ujú. Pero ese es un mito, porque la meritocracia realmente depende, es un sistema bastante injusto donde no existe esto ideal y depende de dónde partes, siempre va a depender de dónde partes. Entonces, si yo mido los méritos, porque además la meritocracia es muy conveniente para las élites, ¿no? Entonces, si yo mido mis méritos de que, porque yo empecé aquí, ¿no? Porque yo ya tenía todas las condiciones y solo tuve que esforzarme un poquitito y ya llegué hasta acá, ¿no? Y si me comparo con el que empezó aquí, que no tiene nada, que no tiene las condiciones, nada, y se esforzó un chorro, pero le alcanzó a llegar hasta acá. Eso es totalmente injusto. Entonces, creo que sí, ese debate es muy importante en lo que yo estudio en la educación superior, porque no puede, o sea, tienes que partir del hecho de que no existe la meritocracia en su forma más pura o ideal, no existe, todos partimos de un lugar distinto. Ujú. El gran debate es si les das las condiciones para que se empareje el piso, ¿no? Si ahí ya podemos hacer una medición más justa, pero yo lo que digo es que no hay piso parejo, porque siempre va a haber algo distinto, ¿sabes? O sea, el niño que sí come sanamente frente al niño que no come sanamente.
pero luego viene el niño que de bebé tuvo mejor alimentación también, o el niño deseado, ¿no? O violencia familiar, o siempre el piso va a ser disparejo. Lo que tienes que ver es, pues, primero valorar el esfuerzo de quien parte de más atrás y reconocer que a lo mejor no le alcanzó, pero fue muy importante. Y después, pues, quitar el mito y echar por la borda el mito de el que está aquí se esforzó tantito y ya llegó hasta acá, wow, ¿no? Eso no tuvo ningún mérito, porque empezó muy arriba, ¿no? Entonces, que esto es un poco también lo que estudio con la movilidad. Yo lo que siento es que la movilidad geográfica te da un plus que otras cosas no te dan y que es difícil encontrar algo que te trate de aventajar tanto y emparejar tanto como una movilidad geográfica y por eso es tan importante. Muy Entonces, bien. Pues ya cerramos como el círculo. Acabamos más o menos con el tema con el que empezamos, de tu sí, tu movilidad geográfica que te hizo, que cambió el rumbo de tu vida y que hace que ahora estudies todas estas cosas tan interesantes. Mi Almis, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido. Me encantó esta conversación. Muchas gracias. Me tienes que mandar ahora fotos o imágenes que ponga yo al final del video sobre las distintas cosas que hemos hablado. Yo voy a buscar en mis archivos a ver si encuentro fotos de nosotras chavalitas ahí en la UNAM haciendo tantas cosas. haciendo nuestras locuras de pedagogas. Te agradezco muchísimo. Te quiero mucho. Muchas gracias por venir. Quiero mucho, te admiro y espero que esto sirva de algo a alguien y gracias por hacer el podcast y la página y las entrevistas. Creo que es tu granito de arena también, ¿no? A invitar a la gente a que digan que sí y a que tengan claros sus no. Ujú. En ayuda. Muy bien dicho.